Nos vamos a ocupar ahora de un tema relacionado con ciencias políticas, sociología y trabajo social. El 17 de marzo pasado se celebraron elecciones al Parlamento en Israel. Era la 20ª convocatoria desde la creación del Estado israelí y ahora hablaremos de los resultados de esas elecciones. El Parlamento de Israel está compuesto por 120 diputados que pertenecen a 10 partidos distintos. El partido que consiguió mayor número de escaños, 30, es el Likud, de centro-derecha, con Netanyahu a la cabeza y primer ministro actual. Pero vamos a escuchar a dos expertos en este tema, la situación política de Israel, el profesor de Trabajo Social en la UNED, Alfredo Hidalgo, y Hamutal Nogel-Fuchs, portavoz de la Embajada de Israel en España. El pasado martes 17 de marzo se celebraron las 20ª elecciones generales en Israel. Días previos al cierre de los colegios electorales, como saben ustedes, realizamos un programa dedicado a la campaña electoral y a la evaluación de los sondeos electorales que en aquel entonces daban una ligera ventaja al centro izquierda, liderado por el grupo sionista, y compuesto por el Partido Laborista de Isaac Herzog y Hatnua, Movimiento en Español, de Tzipi Livni. Para este análisis contamos en aquella ocasión con una invitada muy especial, la señora Hamutal Nogel-Fuchs, portavoz de la Embajada de Israel en nuestro país, y que afortunadamente y por segunda vez nos acompaña en este segundo programa para analizar los resultados electorales. Bienvenida una vez más, Hamutal. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien. Hamutal, la primera pregunta para abordar es, yo creo que necesariamente la diferenciación que se ha creado entre los resultados finales y las encuestas, ¿no? Ha sido una gran sorpresa, ¿no?, los resultados. Ha sido una gran sorpresa por la cantidad de escaños que ha ganado el partido de Likud, el partido de Benjamín Netanyahu. Pero si vemos las encuestas sobre los otros partidos, han ganado más o menos la misma cifra, el mismo número de escaños. El campo sionista, digamos, de Herzog, en todas las encuestas, mostraron 22, 23, 25 y ha ganado 24. Uh-huh. Meretz, todas las encuestas, 5, 6, ha ganado 5. Entonces, la más grande sorpresa es entre cómo vemos, digamos, la derecha en Israel. Sí, así ha sido, efectivamente, que ha habido una composición. Si te parece, de cara a los oyentes, podemos ahora entrar partido por partido muy brevemente, ¿no? Pero si me permites, me gustaría, por cerrar esta parte preliminar, ¿no?, tratar curiosamente de cómo una campaña electoral que ha estado muy centrada, ¿no?, en los temas sociales y económicos en Israel se ha convertido al final, en el último momento, y por su principal protagonista, por Benjamín Netanyahu, sobre la cuestión de la seguridad nacional y del futuro Estado palestino. No estoy segura que toda esta campaña electoral era sobre los temas de economía. Era, claro, muy enfocada en esto, pero no solamente sobre esto. Como hemos pasado un verano tan difícil y como todos los cambios en nuestra región por el tema de la guerra civil en Siria, por lo que pasa con Hezbollah en Líbano, por el Qaeda en el sur y por el Estado Islámico, estamos también en esto. Digamos, el israelí medio tiene mucho miedo también en la día cotidiana de estos temas. Y no estoy segura que los resultados de las elecciones están solamente sobre la seguridad nacional. Como vemos, un partido como Kahlon, Kulanu, que es totalmente enfocado en los temas de economía y de la sociedad. Uh-huh. Viendo los resultados y comparándolo con las elecciones pasadas, ¿no?, se observa, por ejemplo, que el Likud ha obtenido 30 diputados de 120 que componen el Parlamento y digamos que ha perdido un escaño en relación a las elecciones anteriores, pero hay que recordar
que también se presentó de manera coaligada, ¿no?, con Israel Beitenu. ¿Esto es considerado un avance, crees, para la derecha? Un avance, no lo sé, es un cambio. Vemos que el Likud ha convertido en esta vez, en estas elecciones, hace casi una semana, otra vez la casa de la derecha. La gente que en las últimas elecciones, digamos en 2013 y quizás también un poco tiempo antes, en 2009, han votado para otros partidos de la derecha, ahora volvían a su casa, a la casa de Likud, que lo consideramos, o más de esto, vosotros consideráis como una derecha central y menos de derecha extrema. Sí, efectivamente, esta es una cuestión que estaba en el guión para formular la pregunta, porque bueno, la derecha israelí está escindida, ¿no?, en diferentes partidos. Aquí se ha visto, por ejemplo, que ha habido una correlación de voto, ¿no? El Likud, digamos que ha monopolizado, se ha beneficiado de esa concentración, tiene 30, ha ganado 12 escaños, ¿no? Es algo verdaderamente importante frente a los datos anteriores de Israel Beitenu y de Habayit, ¿no? Estos dos partidos ciertamente, digamos que adquieren un cierto protagonismo en los medios de comunicación española, quizá porque está relacionado con el tema directamente de los asentamientos y está más involucrado con esta política. ¿Crees que esto es un enfoque acertado de la prensa o quizás esté un poco sesgado por esa visión que nosotros tenemos desde España de ver a Israel con la cuestión palestina? Pienso que siempre la realidad tiene más matices y es más complicada de las cosas o de la imagen que nosotros, o digamos vosotros de afuera, podéis pintar, digamos. También hay diferencia entre estos dos partidos. Abait Yehudi, la casa judía, tiene más que ver con la religión y con las leyes que tiene que ver, que quiere guardar Israel como un país judía, digamos, en sus maneras de tratar del día cotidiano de los israelíes y tal. Y Israel Beitenu tiene menos que ver con esto. Es un país muy laica, Israel Beitenu, muy laica. No tiene ningún diputado ortodoxo en Israel Beitenu. Entonces, la complejidad es más alta. Y también con su actitud hacia un país palestino en el futuro. Pero es verdad que estos dos partidos representan mucha gente que viven en los asentamientos hoy en día y que ellos son votantes. Sí, ha habido también un descenso de los partidos religiosos, ¿no? Es decir, de los diputados. De los dos contendientes que lo pronosticaban todas las encuestas, sin duda alguna, el partido Shas ha obtenido 7 escaños y la unidad de la Torá ha tenido 6, ¿no? Representan las dos grandes comunidades ya tradicionales, sefardíes y askenazíes, ¿no? Se ha quedado, sin embargo, sin representación un tercer partido que venía de las filas del Shas, ¿no? Y que tenía unas premisas políticas un poquito controvertidas, ¿no? Es verdad, Shas ha perdido, sobre los votos que no ha pasado, digamos, esta limitación, Shas ha perdido entre 2 o 3 escaños. Entre 2 o 3 escaños, pero tiene que ver con la política interna y con los debates internos que ha tenido durante los últimos 2 años. Shas, entre ellos mismos y menos con sus votantes o con todo lo que tiene que ver aparte de la política interna dentro de este partido. Pero viendo así de conjunto, ¿tú crees que ha habido verdaderamente una traslación de los votantes que votaban a estos partidos y han pensado en ese voto útil, ¿no? Quizás de concentrar el voto en el Likud? ¿O esto es una perspectiva muy española, el comentario que estoy haciendo? No, vemos que sí miramos las cifras, vemos que la mayoría de los votantes
que ha ganado el Likud esta vez llegan de Lieberman y de Naftali Bennett, llegan de Israel Beitenu y de la Casa Judía, y menos de los partidos ultraortodoxos. Uh-huh. Uno de los partidos que verdaderamente lo han pasado muy mal en esta campaña electoral, en estas elecciones, pero que, bueno, ha podido salvar los muebles en el último momento, ha sido el Partido Comunista, ¿no? El Partido Meretz, ¿no? Meretz no es el Partido Comunista. Teníamos un Partido Comunista que se llama Hadash, Sí, que es un partido de combinación entre árabes y judíos, y están ahora abajo del paraguas de la lista unida del Partido Árabe. Meretz es un partido socialista, más que todo, y un partido bueno, de la izquierda israelí. Ha pasado mal, pero no tan mal. Meretz hasta este momento ha tenido 6 escaños en el Knesset y va a tener 5. Entonces jugamos ahí con quizás un escaño que está ahora con el campo sionista, o quizás media escaño que está ahora con la lista unida de los árabes. Uh-huh. Claro, pero estos son a raíz de los resultados, pero lo que ha sido la campaña verdaderamente, de hecho, su candidata presentó la dimisión. Yo no sé si ahora con el reajuste electoral, porque le daban inicialmente 4, pero después ha podido recobrar 1, se lo va a volver a pensar. Pero lo que quería insistir era que verdaderamente lo han estado pasando muy mal porque, según sus propias encuestas, ellos podían quedar fuera, incluso no conseguir superar la nueva barrera electoral, ¿no? Es verdad. Pienso que quizás lo más interesante que hemos visto en estas elecciones, que tiene que ver con Meretz, pero tiene que ver también con el tema que Eli Yishai no ha pasado, no podría entrar el nuevo partido de Shas, o con Israel Beitenu. Vemos que los israelíes votaban más para el centro, digamos, el centro de la derecha, que es Likud, y el centro de la izquierda, que es el campo sionista de Herzog y Livni. Más del centro y menos de los extreme lados, digamos, y tal. Y tiene que ver, pienso, con la desea de los israelíes tener sistema político más estable. Que no vamos a las elecciones cada 2 años, 1 año y medio, pero que guardamos quizás un gobierno de 3 a 4 años. Bueno, ahora precisamente esta es otra de las cuestiones que tenía, si te parece, la dejamos un poco aparcada de cara a las posibilidades de previsión de gobierno, ¿no? Sobre la inestabilidad y estabilidad en relación a lo que fue el gobierno y lo que será en el futuro. Si te parece, por seguir un poco la línea, viendo la pura aritmética, es decir, cuánto gana cada partido y cuánto pierde, si hay un claro ganador, que es el Likud, el que pierde más votos es el partido de Yesh Atid. Es decir, ha perdido un escaño más que Israel Beitenu, y por tanto se ha pasado de 19 de las elecciones anteriores a 11. Esto se traduce en una pérdida de 8 escaños. ¿Tan caro le ha costado al líder dirigir esta cartera ministerial de las finanzas? Sí, es siempre mucho más fácil estar afuera del gobierno, digamos, afuera del sistema, y criticar y tener ideas como tiene que hacer en el futuro y visión y tal. Y es siempre mucho más complicado estar en poder y tomar las decisiones, cuando la realidad está ahí, la realidad con la crisis económica del mundo, la realidad con lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos. La economía de Israel depende de estos 2 grandes mercados, y ha costado para Yair Lapid con muchos escaños esta vez. Estos escaños no se fueron ni al campo sionista y tampoco al Likud. Estos escaños fueron al partido de Kahlon, al partido de Kulanu, que es un partido totalmente
que habla sobre la economía y la sociedad, y casi no habla ni de la seguridad nacional ni de las relaciones exteriores de Israel. Entonces, y Kahlon es nuevo. Kahlon tiene solamente que ganar. Aparte de Kahlon, que es un diputado que ha llegado de Likud, que ha salido de Likud, hay 9 diputados totalmente nuevos que van a tener su tiempo ahora justificar por qué están ahí. Yo no sé si desde fuera nos hacemos una idea distorsionada o no, pero por ejemplo, al menos desde el ámbito universitario, por las conversaciones informales que yo mantengo, el partido Hay Futuro de Yair Lapid es, digamos, que la imagen de Israel progresista, liberal, de clase media, digamos, la imagen del turismo muy típica de Tel Aviv, ¿no? Que es también muchas veces un campo de batalla en este combate de imágenes y de fotografías sobre si Israel siempre es la imagen del ultraortodoxo, y aparece Yesh Atid con esta fuerza, ¿no? Yo tengo la impresión que este candidato ha venido haciendo como una especie de campaña pedagógica en las yeshivat, ¿no? Intentando convencer a los ultraortodoxos en muy buenas formas de su incorporación en las filas, en el trabajo, etcétera, ¿no? ¿Verdaderamente es así o hay una fricción que parece que se ha mostrado en última hora, ¿no? Por parte de los ultrarreligiosos que no quieren saber de él? Mira, bueno, en principio tenemos que decir que Yesh Atid, que Yair Lapid, no ha perdido como podría perder. Uh-huh. Él en las encuestas, en los primeros encuestas hace un mes, mostraron menos de 10 escaños, mostraron 6, máximo 7 escaños y al final ha ganado 11 escaños. No es tan mal. Sí, es el cuatro partido en Israel, después de todo lo que ha pasado durante estos años con el ministro de Finanzas y tal, y de la crítica. Y es verdad que como Yair Lapid ha llegado con un tema tan claro, no quiero decir contra los ultraortodoxos, pero que tiene que ver con muchas cosas de cambio que tienen que hacer los ultraortodoxos, ha ganado muchos enemigos en este sentido. Uh-huh. Como siempre, alguien tiene que ganar si va a estos temas. Y por esto ha tenido que perder un poco, pero está ahí. Es un nuevo diputado, lleva menos de 2 años en la política israelí, Yair Lapid, solamente los últimos, un poco más de 2 años, últimos 12 años, y está ahí, y veremos lo que va a pasar con él en el futuro. Hombre, la experiencia política y más reciente demuestra que en Israel, en este pluralismo inacabable, ¿no?, de escisiones, de partidos, de creación de unos nuevos y demás, pero tenemos el caso de Kadima, por ejemplo, ¿no?, que se creó, irrumpió y desapareció, ¿no? Es un poco así, vamos, quiero decir, porque a tenor del comentario, Yesh Atid sí ha sabido mantener los muebles, ¿no?, conservar los muebles. Es verdad que es muy flexible, digamos, el sistema israelí. Es verdad que, por ejemplo, Kadima era un partido que Ariel Sharon creado para hacer algo que quería hacer, para salir desde Gaza. Era especialmente enfocada en esto. Y sí es verdad que Kadima no está en la política israelí, pero los diputados de Kadima sí están en la política israelí. Entonces hay cambios, pero muchos diputados están ahí para aprender el sistema, para apoyar las cosas que piensan que es importante para apoyar. Y Tzipi Livni, que era una líder de Kadima, ahora está parte de los líderes del partido laborista. Uh-huh. Está número 2 en el partido, en el campo sionista. Entonces está ahí. ¿Cuál puede ser su futuro, por cierto? Porque ella se retiró en esta negociación, ¿no?, de rotación en caso de ganar, como había quedado con Isaac Herzog. ¿Cuál puede ser el futuro de Tzipi Livni, que parece incombustible? Mira, ahora probablemente no tenemos gobierno todavía. Uh-huh. Están
discuten con el presidente del Estado, con Reuven Rivlin, y ahora no tenemos gobierno todavía. Tenemos que, me parece, 40 días más para cumplirlo, un poco más de esto. Tzipi Livni probablemente va a la oposición junto con Herzog y con Lapid y con Meretz. Probablemente va y claro, con la lista unida de los árabes. Va a la oposición. Puede regresar como una ministra o quizás un día como primer ministra. Todo puede pasar. Sí, más viniendo de ella, ¿no? Que ha tenido una trayectoria de tantos cambios de formaciones políticas, desde luego es imprevisible. Yo creo que ella encarna de alguna manera lo imprevisible del escenario político israelí, bueno, ¿no? En un sistema de casi ultrademocracia todo puede pasar en los últimos años. Los próximos años. La última observación es obligada, que es la de los partidos árabes, ¿no? La que quizás a lo mejor desde una versión muy española, por el tema del conflicto, pues le ha prestado una especial atención, ¿no? Y de hecho, bueno, pues los titulares les ha permitido ganarse, y es cierto, el calificativo de la tercera fuerza política. Parecía como si no hubieran estado nunca y ahora de pronto se han convertido en la tercera. Yo creo que sinceramente han tenido un incremento de 2 escaños, pero no parece ser que todavía los partidos árabes tienen este desafío de movilizar a su propio electorado natural. Y es verdad, y pienso que es lástima como en cada democracia hay que tener representante para cada de sus partes de la sociedad. Tiene que ver con el sistema israelí, tiene que ver con sentimientos de ellos mismos, de los ciudadanos árabes que sienten un poco afuera de la sociedad israelí veces, pero tiene que ver también con sus diputados, que yo pienso que ahora tienen que tomar decisión y dar respuestas a sus votantes, dar respuestas a la sociedad árabe que vive, a los ciudadanos árabes que viven dentro de Israel, y no tratar solamente, digamos, el conflicto israelí-palestino. Hay mucho que hacer también dentro de Israel con los ciudadanos árabes, y por esto tienen 13 representantes en el Knesset, si me entiendes, si estoy clara. Sí, perfectamente. Desde luego hemos tratado a los 10 protagonistas, que son los partidos que han alcanzado pues representación parlamentaria, ¿no? Pero sabemos muy bien que los votantes israelíes han elegido entre una diversidad muy grande, ¿no? Quizás una llamativa haya sido el de Alei Yarok, ¿no? Que ha obtenido 38.000 votos y que estaba basado en la legalización del cannabis, ¿no? ¿Es así? También hay un partido pirata, en fin, ¿cuál es tu opinión sobre esta diversidad de partidos que muchas veces no se recogen en los medios precisamente por no alcanzar representación? Bueno, mi opinión sobre esto es que vivimos la democracia, Cada uno quiere tener su representante en el Knesset y cada uno tiene su opinión. Entonces necesitamos muchos representantes que no siempre van junto con un partido o del otro. De un lado está estupendo que cada uno sienta que tiene el derecho a tener alguien que va a representarse en el Parlamento israelí. Y en el otro lado nos da un poco de dificultades, digamos, de mantener un sistema estable, de mantener un gobierno que puede gobernar. Y también este gobierno, digamos, de 30 escaños de Likud, 30 escaños, es un partido tan grande, necesita mínimo 4 o 5 partidos de más para construir coalición. Esta sería para cerrar, Hamutal, la pregunta final, ¿no? Es decir, yo comprendo que en fin, lo hemos repetido 1000 veces, ya está muy manido, la imprevisibilidad, de hecho, nos volvemos a remitir al comienzo del programa, la sorpresa, hasta cierto punto, pues, en fin, de los resultados electorales finales y demás. Pero bueno, si ahora tuviéramos que hablar del gobierno, del futuro gobierno de Israel, por las sumas de los diputados de los partidos de centro y derecha
y religiosos, la suma sale muy clara. Es verdad que ha ganado el centro y la derecha de Israel. Yo pienso que tenemos que esperar un poco para ver cómo Netanyahu va a construir, probablemente Netanyahu, pero Netanyahu va a construir su futuro gobierno. Como siempre, podemos tener sorpresas ahí. Y siempre hay las diferentes fuerzas dentro de su partido también, dentro de los diferentes partidos que juegan también un juego político tan fuerte y que pueden tener mucha influencia, por ejemplo, de quién sea el próximo ministro de Asuntos Exteriores, quién sea el próximo ministro de Defensa, quién va a tomar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas. Esperamos un poco y dentro de menos de un mes y medio vamos a tener todas las respuestas. Hamutal, muchísimas gracias nuevamente por dedicarnos tu tiempo y estar aquí en este segundo programa. Y a todos nuestros oyentes confiamos que este programa pues haya cumplido con su objetivo, que es el acercar de primera mano, de la mano de la portavoz de la Embajada de Israel, pues lo que ha sido todo el proceso electoral y finalmente el análisis de los resultados electorales oficiales. Muchas gracias. Gracias a ti. Agradecemos desde aquí la presencia en este espacio al profesor de Trabajo Social en la UNED, Alfredo Hidalgo, y a nuestra invitada, Hamutal Rogel-Fuchs, portavoz de la Embajada de Israel en España, que nos ayudaron a comprender la realidad política de Israel tras las últimas elecciones. Un parlamento que cuenta con 120 escaños repartidos entre 10 partidos políticos y que forman un verdadero mosaico político y social.